Una vez estaba predicando un retiro en Venezuela, en Caracas, a los sacerdotes, y un sacerdote, para más colombiano, me habló de San José y me abrió los ojos. Yo iba en ese momento para Europa. En París fui a las librerías y conseguí lo poquito que encontré, 3 libritos sobre San José, y comencé a devorar sobre San José. Llegué a Bogotá y en las librerías de Bogotá no encontré nada. Lo único que encontré fue un regaño. De San José eso no hay nada, padre, eso récele. Libros de eso no existen. Pero me encontré en Villa de Leyva, donde los carmelitas, los padres carmelitas, encontré la magnífica revista que ellos editan en España. La pude fotocopiar en gran parte. Después en Canadá, en Montreal, encontré que hay un centro de estudios de San José y donde construyeron la más grande basílica del mundo dedicada a San José. Se llama el Oratorio de San José. La construyó un hermanito, se llama el hermano Andrés Basset. El hermano Andrés tenía una gran devoción a San José y tenía una lamparita de aceite. Y con el aceite de la lamparita, el hermano Andrés ungía a los enfermos y hubo miles de curaciones, pero miles de curaciones. Cuando murió el hermano Andrés en 1942, el desfile delante de su féretro fue de 1 o 2 millones de personas en Montreal. Ya lo beatificó el Papa y seguramente lo va a canonizar, el gran devoto de San José. Entonces yo comencé a descubrir San José, a conocer, a descubrir qué cosas que no tenía, pero ni la más remota idea. ¿Qué descubrí? Descubrí que la devoción a San José comenzó a tomar fuerza en la iglesia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí para acá, de los años 40 para acá, la devoción a San José comenzó a volverse popular en el mundo entero. Comenzó a haber congresos sobre San José, congresos internacionales, unos grandes, otros pequeños, sobre San José, en varias ciudades del mundo. Comenzaron a editarse revistas serias de teología en Canadá y en España y en otras partes. Comenzaron a publicarse libros, estudios. Yo no tenía nada, ahorita tengo una bibliotequita solo de San José. Debe haber unos 300 títulos por lo menos ahí. Ya no tengo tiempo de leer todo lo que ha llegado de San José. Es demasiado. Comenzaron a publicarse tesis doctorales en las universidades pontificias de Roma y en otras partes sobre San José. En fin, comenzó a haber una literatura cada vez más abundante, cada vez más extensa, con estudios muy serios, muy reposados, muy sabios, muy técnicos, es decir, mucha cosa muy importante sobre San José. El Papa León XIII publicó la primera encíclica sobre San José en 1889 y Juan Pablo II publicó también una en 1989, 100 años después. Se llama Redentoris Custos, quiere decir custodio del Redentor. Entonces, esa encíclica me sirvió porque yo tenía mi librito sobre San José ya preparado. Pero cuando el Papa habló, dijo cosas que confirmaban. ¿Qué podemos decir entonces? Primer punto, la parte humana de San José. San José desciende del rey David, era de la familia real. Y por eso muchos teólogos dicen que si la familia del rey estuviera reinando, José tendría derecho a ser rey.
O sea que no era cualquier pintado en la pared, era un heredero del trono de Israel, descendiente directo por línea paterna del rey David. Nació entonces en la ciudad de David, que era ¿cuál? Belén. Cuando ustedes vayan a Belén, vayan a Tierra Santa, si la guerra los deja entrar a Belén, porque a veces no puede uno entrar. Después de que visiten la iglesia de la Natividad, donde nació nuestro Señor, enfrente hay una placita donde cogen taxi, se montan en un taxi y le dice: lléveme al monasterio de las Carmelitas. En Belén, a un kilómetro por ahí del centro del pueblo, hay un monasterio de las Carmelitas Descalzas, las monjitas de Santa Teresa, construido en el sitio donde nació el rey David y donde vivió su familia durante muchos años, y donde nació San José. Monasterio de las Carmelitas de Belén está edificado en el sitio donde nació San José. Allá nació San José en Belén, era una finca que quedaba a 1 kilómetro del centro del pueblito, hoy ya es una ciudad. Era el tercero entre los hijos de la familia, y desde niño fue muy piadoso, muy religioso. Por ese tiempo había un monasterio de monjes judíos que se llamaban los esenios, que vivían no muy lejos de Belén, y vivían en castidad completa. Hacían voto de castidad, de consagrarse a Dios, y renunciaban a las relaciones sexuales. Aún más, había algunos que vivían en pareja de castidad, hombre y mujer, pero en castidad perfecta, sin tener relaciones sexuales. Eso duró un tiempo, pero después se degradó, se degeneró, y hubo que acabarlo porque ya vivían no en castidad, sino en vida marital, y eso se terminó. Pero durante unos años o siglos, 3 siglos, se perduró la idea, y hubo muchas parejas que trataron de vivir en castidad perfecta. San José conocía eso como lo mismo que todos los demás judíos de su tiempo. Era una cosa muy conocida, y él, que vivía cerquita, porque estos monjes judíos vivían en el Qumran, y el Qumran queda cerca de Belén, a unos pocos kilómetros, no podía él ignorar que había gente que vivía así en castidad. ¿Qué pasó después? Resulta que cuando los jóvenes llegaban a la edad de matrimonio, que era muy joven, porque los matrimonios entre los judíos eran jovenciticos, las niñas las casaban a los 12 años, 13 años, aún todavía hoy entre los árabes, y a los muchachos a los 15. Cuando la Virgen llegó a la edad de casarse, pongámosle, no le pongamos 12 años, pero sí por ahí unos 15, y San José unos 20, los sumos sacerdotes sabían que ambos, José y María, descendían de la familia de David. Entonces, ¿qué pasó? Aquí el Evangelio no dice nada, pero tenemos que suponer que sucedió lo que sucedía con todos los demás personajes de ese tiempo. Los sacerdotes llamaban al muchacho y le decían: mire, usted desciende de esta rama del rey David, y esta niñita también desciende de esta rama del rey David. Luego, lo más lógico es que ustedes se casen, porque ambos descienden del rey, y así se asegura la descendencia davídica, es decir, el Mesías nace de personas que descienden del rey David. Entonces los sacerdotes preparaban todo para el matrimonio de esa parejita de descendientes del rey, y esa parejita no tenía derecho a disentir y a decir que no, porque les imponían eso por obediencia a las tradiciones judías,
Y los judíos eran muy afectos y apegados a todas sus tradiciones, mucho más las que tenían que ver con el Mesías. Entonces ellos debieron llamar a José y a María, debieron presentárselos el uno al otro. Mire, este es José, descendiente del rey, y esta es María, lo mismo. Y ustedes, por ser ambos descendientes del rey, les corresponde el matrimonio. Y los muchachos no tenían derecho a decir no, les tocaba. Hoy día sigue siendo igual entre los árabes, allá en Palestina, son los papás y los jefes del pueblo los que organizan el matrimonio en las familias principales. En las familias humildes no, pero en las familias principales sí, porque no quieren que se pierda la línea de sangre, la descendencia, ¿me entienden? Entonces, José y María se encuentran jovenciticos, 15 y 20 años por ahí, el uno frente al otro, y con la imposición de un matrimonio. Tal vez no tenían un noviazgo verdadero, seguramente se conocían por ser parientes, y entre los parientes uno se conoce con los primos, pero no más. Entonces aquí comienzan las complicaciones, porque resulta que la Virgen María desde niña había hecho un voto de virginidad, había hecho un voto de permanecer siempre virgen durante toda su vida, y ahora le imponían un matrimonio. Entonces, ¿qué podía hacer San José? Tenía 3 caminos. Primer camino: engañar a San José y casarse y no decirle que tenía un voto, y solamente después de casados decírselo. Pero eso no era digno de la Virgen María, engañar a San José. Segundo camino: quitar el voto, pero tampoco era digno de la Virgen. Quitar el voto sería poco serio, sería que la Virgen no era verdaderamente seria en sus decisiones. Tampoco se puede. Tercer camino: que la Virgen le hubiera contado a San José que ella tenía un voto de virginidad, y que San José haya dicho: yo también hago lo mismo entonces, y nos casamos virginalmente. Yo asumo tu voto de virginidad y también me uno a él, y vamos a hacer un matrimonio virginal. Y seguramente esta tercera posibilidad fue la que sucedió, que la Virgen le contó a San José su voto, y San José lo asumió y dijo: está bien, entonces yo hago también un voto de virginidad y me comprometo a respetar tu virginidad toda la vida. O sea que contrajeron un matrimonio virginal, un matrimonio sin relaciones sexuales. ¿Es válido? Claro. Yo puedo comprar una casa y no habitarla, pero es mía. Yo puedo comprar un carro y no usarlo, pero es mío. José se casa con María, pero no tiene relaciones, pero es su esposa. Renuncia al uso de la relación sexual, pero es su esposa y es su marido. Y seguramente así fue. José y María se casan. Pero entonces las complicaciones aumentan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que José era un varón justo. Varón justo significa cumplidor de la ley. Y para cumplir la ley hay que conocerla, ¿sí o no? ¿Cómo cumple uno la ley si no la conoce? ¿Cómo la cumple? Entonces, José conocía la ley. La ley estaba escrita en la Biblia. Tenía que conocer la Biblia. Y más si había conocido a los esenios, que eran monjes judíos dedicados a la Biblia, más tenía que conocerla. Y en la Biblia, ¿qué era lo más importante? Lo más importante en la Biblia eran las profecías relativas al Mesías. Las profecías relativas al Mesías eran lo más importante. Y entre esas profecías había 2
que eran las más importantes de las más importantes, que decía que el Mesías nacería de una virgen de la familia de David. De una virgen, eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. De la familia de David está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 y siguientes. Isaías 7:14, segundo Samuel 7:11. Casi es igual, 7:14 casi, para que no se me olvide a uno. Entonces, José tenía que saber, en los planes de la providencia de Dios, que el Mesías nacería de una virgen de David. Piensen lo siguiente: ¿qué debió pensar San José cuando acepta casarse con una virgen de David, sabiendo que la Biblia dice que la madre del Mesías sería una virgen de David? ¿Qué se le pudo pasar por la mente a San José? Claro, que ella podía ser la madre del Mesías, porque cumplía las condiciones mínimas, ser una virgen de David. ¿Sí o no? Si a José le dicen, usted se tiene que casar con una virgen de David, y él en la Biblia sabe que está escrito que la madre del Mesías será una virgen de David, lo menos que puedo pensar es, María cumple las condiciones para ser la madre del Mesías. Entonces, ¿qué pudo pensar José? Dijo, ¿y si eso sucede, qué pasaría? Si Dios escoge a María para ser la madre del Mesías, madre virginal, ¿yo qué pitos toco en ese entierro? ¿Yo qué haría? Me tocaría irme y dejar a María libre, porque si me quedo, si María es madre del Mesías virginalmente y yo me quedo a su lado, todo el mundo va a creer que yo soy el papá. Voy a falsear la verdad, voy a usurpar una paternidad que nadie me ha dado. ¿Sí o no? Si él se queda al lado de María, todo el mundo dice, pues él es el papá. Entonces, en ese caso, si Dios llegara a escoger a María, me tocaría irme, dejar a María libre, dejarla sola, para que todo el mundo sepa que yo no soy el papá, sino que es virginal. Todo eso debió dar vueltas en la cabeza de José. Yo creo que pasó varias noches sin dormir, pensando, ¿qué haría yo si María es escogida por Dios? Se casan. José no tenía nada todavía preparado para llevar a María, porque como el matrimonio se lo imponían así rápidamente, los pobres chinos no tenían nada listo. Entonces tenían permiso de quedarse cada uno en su casa mientras el pobre José alistaba una casita en algún sitio de Nazaret para irse a vivir allá. Y en ese momento, mientras están viviendo separados, llega la Anunciación. El ángel Gabriel se aparece a la Virgen María y le dice que va a ser la madre del Mesías. Y la Virgen dice que sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos han dicho siempre? ¿Qué había yo escuchado en los sermones de la parroquia? Que la Virgen no le dijo nada a San José por una humildad infinita de su corazón, y se fue a visitar a su prima Isabel, y cuando llegó donde Isabel sí sabía que la Virgen era la Madre de Dios, y dijo, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a verme? Pero José no estaba presente porque él no fue a la visitación, la Virgen se fue sola, y por eso San José no supo nada. Y a los 3 meses, cuando San José regresó, cuando la Virgen María regresó a Nazaret, San José vio que la Virgen estaba esperando un niño y pensó que había sido un adulterio, un pecado, un crimen, una cosa, y decidió repudiarla en secreto. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos oído todos, ¿no? ¿Verdad?
Y todo eso es pura mentira. Miren, aquí yo doy retiros para novios. Y les digo, miren mis hijos, el matrimonio perfecto es el matrimonio de San José y la Virgen María. ¿Qué tal que yo les dijera? Lo que pasa es que la Virgen no le contaba nada a su marido. Y lo dejaba sumido en las tinieblas de la angustia y de la duda. Porque San José no era a la altura de María, no era digno de recibir la confidencia de la Virgen María, y ella en su humildad prefirió guardar silencio, y a José que se lo come el tigre. Y ese es el matrimonio perfecto. ¡Qué maravilla! Los novios se codearían el uno al otro y decían, aténgate, si eso es un matrimonio perfecto, ¿cómo será el nuestro? Y entonces San José, ante la ignorancia de lo que había pasado, decidió repudiar a María Santísima, pero por pura lástima lo hizo en secreto para que nadie supiera, no ahí la apedrearan, porque a las adúlteras los apedreaban y la Virgen María se exponía a ser apedreada. Eso lo hemos oído todos. Por eso yo escribí ese librito, para mostrar que las cosas no pudieron ser así. Se llaman José, esposo de María. Entonces, ¿cómo debió ser? Yo no digo tuvo que ser así, sino digo no pudo ser de otra manera. ¿Cómo no pudo ser de otra manera? Lo primero es que la Virgen no le podía ocultar nada a San José. Si ella era una buena esposa y San José era un buen marido, ¿cómo la Virgen le iba a callar lo que había pasado de la aparición del ángel y que el ángel la había escogido, que Dios la había escogido para ser la madre del Mesías? Lo primero que hizo fue esa mañana, José iba todas las mañanas a tomar tinto allá a donde la Virgen, mientras arreglaba la casita, la casalote de los laches allá para llevarse a María, y cuando llegó la encontró deslumbrante, con un rostro tan bello. San José dijo, ¿qué pasó? Y la Virgen con lágrimas le contó todo. Esa misma mañana que el ángel se le apareció, que le dijo que ella iba a ser la madre del Mesías, y que ella dijo sí. Pues es lo más normal, ¿sí o no? ¿Cómo podemos pensar que la Virgen engañó a San José? Eso es indigno de la Virgen, indigno de San José. La Virgen le contó todo, y aquí entra Juan Pablo II. En su encíclica dice, José fue el primero que compartió el misterio de la encarnación. Antes que la prima Isabel. La Virgen recibió la anunciación del ángel y ese mismo día salió a pie a buscar a su prima Isabel. Y llegó a los poquitos días a donde Isabel. Isabel ya sabía que la Virgen era la Madre de Dios. Y por eso Isabel dice, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a verme? O sea que Isabel lo supo, pero dice Papa, no lo supo de primera. Fue José el que lo supo de primero. Luego lo supo en el mismo momento en que sucedió. Luego lo supo cuando todavía no se le notaba a la Virgen. Luego lo supo porque la Virgen se lo contó. Y si no, ¿quién? No hay otro medio. A José. A José. Isabel lo sabía, ¿por qué? Porque el niño saltó de gozo en su seno. Pero, y eso fue a los 8 días de la Anunciación, 8 días que duró a pie María de Nazaret a Jerusalén, que son 120 kilómetros, una semana. O sea que si José es el primero que sabe la Anunciación, no hay otra manera sino porque la Virgen se lo contó. Si todavía no se le notaba, si todavía no había ido donde Isabel, si Isabel hubiera sido la primera que lo supo, podríamos decir Isabel se lo contó a José, pero el Papa dice no, José fue el primero que lo supo. Luego no fue Isabel el que se lo contó a José. Isabel lo recibió por la revelación de Dios cuando el niño saltó de gozo en su seno. Entonces, ¿quién le contó a San José? Pues la Virgen. Y esto no lo digo yo, menos mal, lo dicen grandes teólogos.
Padre Karl Rahner, teólogo del Vaticano II, Ignacio de la Portería, profesor de Biblia de Roma actual, el Padre Cándido Pozo, profesor de la Universidad Gregoriana, el Padre Bernard Martelet, un benedictino muy famoso en Francia, y un montón de gente, el Padre desde el antiguo, desde tiempos de San Ignacio de Loyola. Hay un compañero de San Ignacio que en este momento se me borra el nombre, bueno, que también ya lo decía, dicen, es imposible pensar que la Virgen le cayó el misterio a San José y no le contó nada. Eso va en contra de todas las leyes de la psicología matrimonial. En la ley del matrimonio es la transparencia. Es la transparencia. Entonces la Virgen le tuvo que contar todo a San José. Y San José ya lo tenía en su corazón, porque él sabía que la madre del Mesías sería una virgen de David. Y él se había casado con una virgen de David. Cuando la Virgen le contó todo de la anunciación a San José, ¿qué le respondió San José? ¿Saben qué? Lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio. No contaban con mi astucia. San José ya lo sabía. Y aquí vuelve Juan Pablo II con su sabiduría y dice, José, oigan esta frase, José confirmó en la fe a María. No dice, María confirmó a José. No, dice la maravilla al revés, José confirmó a María. Cuando la Virgen le contó todo a José, José le dijo, lo sospeché desde un principio. Eso no podía ser de manera diferente. Tú eras la persona indicada para ser la madre del Mesías, porque eres virgen de David. Y eso es lo que la Biblia exige. Y además santa, porque yo te conozco. Luego, eso que sucedió era lo que tenía que suceder. Y la Virgen agradecida debió abrazar a San José, y yo creo que las lágrimas de ambos se mezclaron de emoción en ese momento. ¿Cuál es el soporte bíblico? Está en la traducción bien hecha del texto de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 y siguientes. San Mateo, capítulo 1:18, capítulo 1, versículo 18. Y dice así, San Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Primera imprecisión. Dice el Papa, ya estaban casados, unidos con verdadero matrimonio. No es solo desposada, porque el desposado puede parecer como prometido apenas, como un compromiso, pero no casada. No, porque por eso después le dice, no, María, tu esposa. Y antes de empezar a estar juntos, claro, porque cada uno vivía en su casa, mientras José preparaba la casita, lo que fuera, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Está refiriéndose a San José. Luego quiere decir que San José la encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que San José sabía que era por obra del Espíritu Santo. Si no, ¿para qué pone que por obra del Espíritu Santo? Su esposo, ahí sí está bien, ven, ya no dice prometido, sino su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, muchos traducen denunciarla, como denunciar un crimen, un delito, un adulterio. Pero el verbo que usa el evangelista nos dice denunciarla, sino publicar lo que había pasado. ¿Publicar qué? Pues la anunciación. El milagro de la anunciación. Es decir, San José no se sintió autorizado para publicar ante el mundo la anunciación del ángel Gabriel. Además, nadie le iba a creer. Si él anuncia que su esposa está esperando por obra del Espíritu Santo, le van a decir, a usted se le están escurriendo las babas. Su esposa fue infiel y usted no se da cuenta, ¿me entienden? Entonces José no podía publicar eso. ¿Cómo iba a publicar que la Virgen estaba esperando un niño por obra del Espíritu Santo? Eso era imposible para él publicarlo.
porque todo el mundo iba a no creerle y todo el mundo estaba esperando eso. No todo el mundo estaba en la misma espíritu, ¿no? Si fuera un pueblo santo y gente buena e inocente, dirían, claro, perfecto. Pero conociendo la malicia de la gente y la maldad y la suspicacia y la manera de juzgarse unos a otros, ¿qué le iban a creer? ¿Qué le iban a creer? Puede que la prima Isabel le creyera y su marido, 2 o 3 personas, pero la multitud, ¿qué le iban a creer? Entonces traducimos mejor, como era justo y no quería poner en evidencia ¿qué? Lo sucedido. La anunciación resolvió, aquí traduce mal, repudiarla en secreto. El verbo repudiar en griego es el verbo apostasis. Y el verbo que usa aquí el de evangelista es el verbo apolio, que significa dejar en libertad, no repudiar. Cuando el traductor puso repudiar, no fue honesto, porque eso no es lo que dice el texto. El texto dice dejar en libertad, desligar. Es el mismo verbo que usa nuestro Señor cuando le dice a San Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desligues o desates en la tierra será desatado en el cielo. Apolio, desatar. Entonces dijo San José, lo que pensó no fue repudiar a María como se repudia a una adúltera, sino dejarla libre y no obligarla a vivir con ella si ella quería consagrarse a Dios, como tantas otras mujeres en el templo de Jerusalén se dedicaban de por vida al servicio de Dios, como Ana la profetisa allá con Simeón. Entonces esta Biblia traduce repudiarla. Yo no sé en sus Biblias cómo traduce no quería repudiarla en el versículo 19. ¿Cómo? Dejarla. Menos fuerte que repudiarla, pero todavía no está perfecto. ¿Qué otra bien? ¿Repudiarla? ¿Ven? Esa traducción es imperfecta. ¿Qué? En la nota dice, los escritores judíos suponían un compromiso tan real que al prometido se le llamaba ya marido, y no podía dejar libre más que por el repudio. Sí, y eso es lo que... Es un dejar libre antes de vivir con ella. Sí. Ahí se supone que no están casados sino prometidos, lo cual es imperfecto. Segundo, José decide dejarla libre porque había una ley superior a la ley humana, que era la escogencia de Dios. Si Dios la tomó por esposa, ¿quién es él para obligarla a vivir con él? Aún más, antes el marido, antes de comenzar a vivir juntos, había la posibilidad de dejarla libre por alguna razón grave, ¿no? Pero no indica que fuera un repudio legal por un crimen. El verbo que usa San Lucas es mucho menos violento que repudio, sino solamente dice dejarla libre en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. Fíjese que no dice no dudes de tu esposa, no juzgues mal, no pienses mal, no la condenes, no la critiques, sino no temas. José tiene una actitud de temor santo ante la grandeza de la Virgen, el mismo temor que tuvo San Pedro cuando se botó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí que soy un hombre pecador. O del centurión que le dice: no soy digno de que entres en mi casa. José es lo mismo, dice: yo no soy digno de María, yo tengo un santo temor reverencial, y si la Virgen ha sido tomada por Dios, yo quién soy para quedarme a falsear una verdad y usurpar una paternidad. No temas tomar contigo a María tu esposa, porque, y aquí hay una palabra que casi ninguna Biblia traduce,
Es en griego la palabra gar, que significa en efecto. En efecto. Entonces, oigan la frase: no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque en efecto lo concebida por ella viene del Espíritu Santo. ¿Qué significa el en efecto? Quiere decir que le está confirmando algo que él ya sabía. En efecto, tal como tú lo sabes. En las revelaciones de Santa Brígida dice, tal como ella te lo comunicó, tal como como tú lo sabes. Si uno borra la palabra gar griega, el en efecto, miren cómo queda la frase: no temas tomar contigo a María, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Quiere decir que le está revelando algo que José ignora. Si ponen el en efecto, está confirmando algo que José sabe. Por eso los traductores son pícaros, porque cuando no entienden algo lo suprimen. Y aquí este traductor, como no entendió por qué decía en efecto, lo suprimió. Y eso no está bien. Si lo decía, ha debido ponerlo, aunque no entendiera por qué. No temas tomar contigo a María tu esposa, porque en efecto lo concebido por ella viene del Espíritu Santo. Entonces, José decide irse. Oigan otra vez a Juan Pablo II. Dice Juan Pablo II, José decide irse para no poner trabas al plan de Dios que se estaba realizando en María. No dice, José decide irse porque duda de la integridad de María, porque ignora el plan de Dios, porque no sabía la anunciación, porque no conocía lo que había pasado. No, porque conocía todo demasiado bien y no quería poner trabas al plan de Dios que se estaba realizando en María. ¿Ven? El Papa es una maravilla. En 3 frases confirma todo lo que hemos dicho. Primera, José fue el primero que conoció el misterio de la encarnación, antes que la prima Isabel. ¿Cómo? A la Virgen se lo contó. Segunda, José confirmó a María en la fe, porque José lo sospechó desde un principio. Tercera, José decide irse para no poner trabas al plan de Dios, porque lo conocía. Porque lo conocía. Entonces, si traducimos bien las palabras exactas tal como están, nos da un sentido completamente distinto del tradicional, que es que José no le dijo nada, que lo supo tarde, que se dio cuenta que estaba esperando y no sabía de dónde era, que juzgó mal, que pensó acusarla, pero por misericordia resolvió repudiarla en secreto, etcétera, que era lo que hemos oído. Y nos ponen a un San José ignorante, que no sabe nada, que no entiende nada, y que quiere hacer las cosas como mejor pueda, pero en una ignorancia completa, lo cual es absurdo. José es un santo, un patriarca lleno del Espíritu Santo, que sabía todo lo que iba a pasar. Dios se lo había inspirado, lo sospechó desde un principio, confirma a María en la fe, fue el primero que supo todo, la acompañó en la visitación, estuvo presente cuando Isabel dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Para José no fue nuevo porque ya lo sabía por labios de María. Eso sí es un matrimonio perfecto, donde ambos confían totalmente en el otro. María confía totalmente en José y por eso le cuenta todo. José confía totalmente en María y por eso cree todo. Así sí, ¿entienden? Entonces, concebida en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, le pondrás tú por nombre Jesús, porque tú eres el que va a hacer el oficio de papá, porque el nombre lo pone el papá. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo sucedió para que se cumpliera lo hecho por el profeta, y ahí está la profecía de Isaías. He aquí que una virgen concebirá, etcétera, etcétera. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, José, la figura de José se nos transforma completamente. Un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un hombre obediente, un hombre totalmente dócil. Cuando el ángel le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto,
dice, se levantó inmediatamente, tomó de noche al niño y a su madre, dice, no se esperó a que amaneciera, y no tenía luz eléctrica, ni había bombillos en las calles, ni había linternas. De noche se fueron a pie o en su burrito, qué sé yo, en esa oscuridad, huyendo de Egipto, de Herodes. Y caminaron 1000 kilómetros de Jerusalén al Cairo. Hay la tontería de 1000 kilómetros, es decir, 1 mes y medio, 2 meses caminando. Gracias al dinero que los Reyes Magos le habían dejado, tuvieron con qué sobrevivir. Y se instalaron en un sitio en Egipto que se llama Matarea, de donde viene ese pequeño bordado, esa artesanía que está ahí en el coso. Ese viene de allá, de donde José y María vivieron. Es la iglesia de San Sergio, en el Cairo, y ahí estuvieron 3 años y medio, hasta que murió Herodes. Y regresaron, pero viendo que en Jerusalén reinaba un hijo de Herodes, dijeron, esto es peor que el papá, vámonos para otro lado, y se fueron a Nazaret, porque allá vivía la familia de la Virgen, y allá iban a estar más protegidos y más. Y Nazaret pertenecía a otra provincia donde Herodes no tenía nada que ver, entonces allá iban a estar más escondidos. Pero vivían, como dicen las señoras, con el credo en la boca, porque tenían siempre miedo de que los soldados, la gente, descubrieran al niño Dios que Herodes había mandado buscar tan afanosamente, y por el cual había hecho matar a los niños de Belén. Entonces siempre vivían con ese miedo. Cuando a los 12 años de edad el niño se perdió en el templo, ¿se acuerdan? Y lo encontraron al 3er día, ¿no es verdad? No reconocieron que el niño era de Belén. ¿Saben por qué? Porque los galileos tenían un acentico en el hablado, un acentico paisa, ¿no es verdad? En el hablado. Y entonces el Jueves Santo, cuando San Pedro estaba calentándose en la hoguera, salieron y dijeron, usted también es discípulo de ese hombre, porque usted también es galileo, su habladito lo delata. El mismo habladito que delató a San Pedro escondió al niño Dios, porque ellos vieron que era un paisita galileo y no se imaginaron que fuera el tan buscado niño de Belén. Entonces el habladito paisita de los galileos disfrazó al niño Dios y no lo reconocieron. Siguieron viviendo en Belén, en Nazaret, después de esto, y Jesús iba creciendo, dice el Evangelio, en edad, estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Y Jesús, que conocía la Biblia mejor que nadie, se la explicaba a San José y a la Virgen y a los que venían a la casita de Nazaret. Y poco a poco se fue formando como un pequeño grupo de oración, como una pequeña escuelita, un grupito donde los amigos y los parientes venían los sábados a escuchar a Jesús, que por las tardes, después de la ceremonia en la sinagoga, les explicaba la Biblia. Y explicaba la Biblia en una forma completamente distinta a como los fariseos y los doctores de la ley los explicaban. Porque los fariseos decían que el Mesías sería un revolucionario, un guerrero, un violento, un agresor, un no sé qué, que haría la revolución, que sacaría a Poncio Pilato y a los romanos, que tendría la independencia del país, que se acercaba a la gloria de Israel, y un montón de profecías humanas, políticas, económicas y materiales que no tenían nada que ver. Y Jesús explicaba la Biblia en una forma completamente distinta, que el Mesías sería un varón de dolores, el hombre sufriente, el sacrificio, toda la parte diferente de la política y del triunfalismo judío, y mostrando un Mesías sufriente, un Mesías
espiritual, un Mesías que viniera a redimir al mundo de sus pecados y no a enriquecer a Israel con plata y dinero y ejércitos, que eran lo que los judíos esperaban. Entonces los doctores de la ley se morían de la rabia de que a la gente le encantaba ir a escuchar a Jesús y comenzaron a hacerle la vida amarga, tanto que se tuvo que ir de Nazaret a vivir a Cafarnaúm. Cuando después llegue la vida pública y Jesús regrese a Nazaret, donde se había criado, pero donde ya no vivía. ¿Por qué? Porque la vida se le puso imposible, porque los fariseos y los doctores de la ley ya lo perseguían y lo trataban mal y le tenían envidia de que él tomara la palabra en la sinagoga, porque a todo el mundo le encantaba oírlo, en cambio les aburría tremendamente todo lo que los fariseos decían. Entonces se fueron de Nazaret a vivir a Cafarnaúm. Y nuestro Señor, que les explicaba la Biblia a María y a José, no les doraba la píldora, ni les iba a decir, no, todo va a ser lindo, vamos a hacer el reino de Dios, eso va a ser el triunfo, van a ver, no se preocupen, todo va a ser chévere. Cuando las profecías decían otra cosa: varón de dolores, conocedor del sufrimiento, será arrancado de la tierra de los vivos, dice Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Que lo iban a matar, que iba a sufrir. Eran nuestros dolores los que llevaban, nuestros crímenes los que soportaba, recibió el castigo que nos trae la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Con sus llagas fuimos curados. Todo lo que dice la Biblia mostraba que era un Mesías sufriente y no un Mesías triunfalista. Por eso San José sabía que cuando Jesús se fuera a cumplir su misión y a predicar, lo iban a matar. Y nuestro Señor nunca le dijo, no, tranquilo, eso no pasa nada. No, Jesús sabía que él, y se lo anunció a los apóstoles muchas veces. He aquí que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado en manos de los judíos, de los fariseos, de los doctores de la ley, de los romanos, de los paganos, y lo azotarán y lo crucificarán, etcétera. ¿Cuántas veces no se lo anunció a los apóstoles? Y ellos no entendían nada. Ni se les pasaba por la mente que Jesús, que curaba a todos los enfermos de este mundo y que era se fuera a dejar matar. Eso no les cabía en la mente. Por eso muchos teólogos dicen que cuando Jesús les avisó a María y a José que se iba a predicar, José dijo, ahí está, lo van a matar. ¿Cuánto va a durar predicando? No sé, pues, ojalá no sea el primer día que predique, ¿no? Que lo dejen un ratico, aunque sea un tiempo, ¿no? Pero que lo van a matar, lo van a matar. No sabía si 1 año, 3 años, 5 años o qué. Y por eso dicen los teólogos que cuando Jesús les avisa a María y a José que se va a predicar, dicen, esto mató a San José. Porque San José dijo, eso es meterse en la boca del lobo. Jesús se va a que lo maten. Y por eso dicen muchos teólogos, esto fue lo que mató a San José, saber que Jesús se iba a que lo mataran. Y él no resistía ver ese espectáculo, como que él prefirió morirse antes que tener que presenciar lo que a la Virgen le tocó, todo lo que a la Virgen le tocó, la pasión que vimos en la película. Y así es que José muere antes de que Jesús cumpla los 30 años y se vaya a predicar. O sea que, ¿de qué edad murió San José? Si tenía 20 cuando nació Jesús y 30 cuando murió, tenía 50 años. Era un chino chiquito. Por eso el Concilio de Trento prohibió hacer imágenes de San José anciano, pero todo el mundo las sigue haciendo. Dime. Hay alguna parte de la Biblia, porque ya no me preguntas desde ayer, no dice en la Biblia en qué parte murió él o cómo. ¿Quién? Nada. ¿No dice nada? Nada. La Biblia no dice sino lo mínimo esencial referente a Jesús. Punto. Ni de María ni de José dice nada.
porque la Biblia es un resumen brevísimo de todos los acontecimientos y no trae sino lo mínimo necesario. Pero del nacimiento de José y María, nada. De la muerte de la Virgen María, nada. De la muerte de San José, nada. De la Virgen, ¿qué sabemos? Que en la cruz nuestro Señor se la encomendó a San Juan. Y ahí a tu hijo y a tu madre. Al principio vivieron un tiempito en Jerusalén. Cuando se desencadenó la persecución de los judíos contra los cristianos, salieron volando y se establecieron en Éfeso. Éfeso queda actualmente, todavía existe, ¿no? En Turquía, un poquito al sur de Constantinopla. Y hay una religiosa que se llama Ana Catalina Emmerich, alemana, beatificada por Juan Pablo II hace unos 5 años, que tuvo muchas revelaciones sobre la vida de Jesús, de María y de José. Y dice que ella veía que desde la casita donde vivía la Virgen María, acompañada de San Juan, se veía el mar y se veía la ciudad de Éfeso. Esto lo escribió Ana Catalina en el siglo XIX, a comienzo de la 1820, 1830. Por allá en 1860 un sacerdote dijo: yo voy a mirar si eso es verdad. Y se fue para Éfeso y encontró que Éfeso está rodeada de 11 colinas. Desde una se ve el mar, pero no se ve Éfeso. Desde otra se ve Éfeso, pero no se ve el mar. Solo desde una se ve Éfeso y se ve el mar. Y entonces dijo: aquí tuvo que ser donde vivía la Virgen María acompañada de San Juan. Y Ana Catalina dice que la casita donde vivían San Juan, la Virgen con San Juan, era una casita en forma de T. Que tenía acá en el centro 3 cuartos con una puerta en la mitad y acá 2 cuartos pequeños que eran como alcobas. Así era la casa. Entonces encontraron las ruinas de una casa en forma de T con unos muros tremendos de piedra grandotes. Compraron la finquita, el lotecito con las ruinas, lo reedificaron, hicieron una capilla y Pablo VI fue a celebrar allá la misa y Juan Pablo II también y Benedicto XVI también la visitó ahorita que estuvo en Turquía, porque todos saben y están convencidos de que es la auténtica casa donde vivió la Virgen María en Éfeso. Vivió 15 años después de la muerte de Cristo probablemente, y cuando ya sintió que se acercaba su muerte, quiso que regresara a Jerusalén y según la tradición murió en Jerusalén y tenemos allá la iglesia que se llama de la Dormición, que queda pegadita al cenáculo donde nuestro Señor instituyó la Eucaristía y a la tumba del rey David, ahí en el monte Sión. Ahí habría muerto la Virgen, en la iglesia de la Dormición, y fue sepultada en la tumba de la Virgen que queda cerca a 1 cuadra del Huerto de los Olivos, o 2 cuadras, del Huerto de los Olivos donde el Señor hizo la oración en Getsemaní. Allí habría sido sepultada un viernes 13 de agosto y habría resucitado al cielo el domingo 15 de agosto, día que celebramos la fiesta de la Asunción. Nada de eso está en la Biblia. Lo sabemos por revelaciones de los santos, por escritos, por diversas fuentes, que nos han ido armando ese pequeño rompecabezas para saber qué fue lo que pasó. De San José, entonces, él, según también se dice en las leyendas antiguas y tradiciones, habría muerto cuando Jesús anunció que se iba a predicar. José no resistió esa terrible noticia y murió. ¿Dónde está la tumba de San José? No se sabe. ¿Por qué?
Porque en Mateo 27, 52, 51 dice: cuando Jesús dio un gran grito y exhaló el Espíritu, en esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se rajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y se aparecieron a muchos en la ciudad santa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos santos resucitaron. El Papa Juan XXIII, en una homilía el jueves de la Ascensión de 1960, era por ahí como el 25 de junio, por ahí, por esos tiempos, pues más o menos, dice el Papa en una homilía: entre los santos que resucitaron, esos santos que resucitaron no para seguir viviendo como Lázaro aquí en la tierra, sino ya para entrar al cielo. Por eso dice, se aparecieron a muchos. Aparecerse quiere venir del más allá, quiere decir venir del más allá. O sea que esos santos venían ya de la gloria. ¿Qué santos resucitaron? Dice el Papa, los más grandes santos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes? San José, San Juan Bautista, Moisés, quién sabe quién más, muchos. Entonces dice, concluye el Papa, podemos creer, no dice debemos, sino podemos creer que San José y otros cuantos santos ya están resucitados en cuerpo y alma en el cielo. Podemos creer, no dice debemos creer, pero podemos creer. Por eso la tumba de San José no existe, porque San José está ya glorificado en cuerpo y alma en el cielo. ¿Kiki, vas a preguntar algo? No, padre, creo que no es lo que dice usted, va a orar para que esté con nosotros en su casa. Hacemos una oración, claro. Amén. Por eso, los más grandes devotos a San José han sido los santos más grandes de la Iglesia. San Agustín, San Jerónimo, San Bernardo, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesús, Juan XXIII, Juan Pablo II, los grandes personajes de la Iglesia han sido los grandes devotos de San José. Y por eso Santa Teresa dice, no hay cosa que yo le haya pedido que no me la haya concedido. Por eso, si Santa Rita es la abogada de los imposibles, San José es el abogado de los súper imposibles. Cuando ustedes tengan algo absolutamente imposible, ahí tienen a San José. ¿Entienden? Entonces, por eso el Papa León XIII lo proclamó patrono de la Iglesia Universal, no patrono de los carpinteros por ahí. Que entre otras cosas, la palabra que usa la Biblia para designar el oficio de San José no es carpintero. Nosotros acostumbramos a decir que era carpintero. La palabra griega que usa la Biblia es la palabra tecton. José era tecton. Y tecton significa arquitecton, constructor. Arqui quiere decir primer, tecton, constructor. Arquitecto es el primer, el que dirige la obra, el jefe de los constructores, tecton. Entonces, podemos pensar que José no era solamente carpintero, era constructor. Y que venía de una familia muy pobre, sino era una familia, claro, era de la familia real. Y lo que pasa es que por las diversas vicisitudes de la política y todo, tanto la familia de San José como la de la Virgen se fue empobreciendo. Cuando la Virgen nació, todavía su familia era acomodada y tenía finca, una gran hacienda vecina a Nazaret, en un lugar que se llama Séforis. Séforis fue el sitio donde nació la Virgen, en una hacienda muy grande, llena de sirvientes y de trabajadores, ¿no? Pero los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, se enfermaron y gastaron toda su fortuna en médicos y en enfermedades,
Y poco a poco José y María no tenían dinero. La familia algo tenía, pero no tenían para ellos. Como en una familia acomodada que se casan los hijos, pero no les pueden dar todavía la herencia como al hijo pródigo. Entonces los padres chinos no tienen sino el día y la noche. Así les pasó a José y María, ¿no? Su familia tal vez tenía, pero no para compartir con ellos. Entonces ellos eran pobres. Entonces podríamos alargarnos en muchos detalles, pero se nos va a salar la sopa. Entonces dejemos allí y hacemos un momento de oración por toda la sanación que has hecho en todos los corazones, en otra forma. Te damos gracias por terminarlo con esta fiesta de San José, y queremos pedirle a San José que por su intercesión ante la Santísima Virgen y ante Jesús, que obedecían en todo a San José, y San José sigue teniendo autoridad sobre María y Jesús, porque es su esposa y su hijo adoptivo, y todo lo que Jesús pida es una orden, que Jesús la cumple y la Virgen también, porque Él es el jefe de la familia. Por eso, San José, te pedimos que le pidas a Jesús y a María por el problema más grave que cada uno tiene en su corazón en este momento, el más imposible, el más difícil, aquel ante el cual ya nos rendimos y nos dimos por vencidos y dijimos no tiene arreglo, no tiene solución. Ese es el problema que te encomendamos hoy, San José, para que tú intercedas por cada uno de nosotros, y con la autoridad celestial que tienes como jefe de la familia de Nazaret, ante la cual la Virgen María y Jesús obedecen todo lo que tú les pides, pídele la solución a ese problema, la sanación de esa dificultad, la liberación de ese enredo, de ese nudo que tenemos, un nudo ciego que no logramos desatar. Ese problema imposible te lo entregamos, San José, para que por tu intercesión poderosa y omnipotente ante Jesús y María nos des la solución, nos la des pronto, hoy mismo, cuanto antes, ya, en este momento. Te damos gracias, San José, porque tú estás intercediendo ante María y Jesús por nuestro problema capital, nuestros problemas más difíciles, imposibles, y sabemos que podremos un día repetir con Santa Teresa: nada de lo que le hemos pedido a San José nos lo ha negado, todo nos lo ha concedido. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Celestial, porque por la intercesión de Jesús, María y José nos das todo lo que necesitamos en cuerpo y alma, hoy y siempre.